tardes, depende de dónde estéis. Es para mí un placer y un honor doble esta vez, por una parte representando al Comité Ejecutivo de FIPOL, la federación que agrupamos profesionales latinoamericanos, hispanos en investigación en psico-oncología, liderado por Rosario Costas, y por otra parte presentar a mi alumno de doctorado eh, cuya tesis superviso con el doctor Joan Carles Medina, que también está por aquí en el público, que también es un honor y un placer compartir este camino, ¿no? de Carlos. Y presento a Carlos, que es un muy buen alumno de doctorado, que está trabajando en un tema muy innovador, tan innovador que el primer artículo que ha publicado de creo que 9.000, ¿no? Que revisaste, tú nos lo explicarás. Revisamos, quedaron yo creo que 3 artículos, o sea que está haciendo un trabajo súper innovador y además que tiene todas las connotaciones también, ¿no? Éticas y de futuro, sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la detección del malestar emocional en pacientes con cáncer. Ha publicado un artículo sobre la revisión sistemática, está a punto ahora con el de una primera parte cualitativa y después ya está construyendo, que casi lo seguimos de lo trabajador que es, lo rápido que va, la parte esta cuantitativa. Entonces, Carlos, aparte de esto, es presentar que es candidato doctoral en el programa de salud y psicología de la Universidad Oberta de Cataluña, que también tengo a mi jefe por aquí, al doctor Rubén Nieto, que también forma parte de esta universidad. Eh, Está licenciado en psicología por la Universidad Doctor Matías Delgado del Salvador y su trayectoria investigadora la inició durante una maestría en la Universidad de la República Uruguaya, donde condujo un ensayo clínico aleatorizado para evaluar una intervención de psicoterapia grupal positiva en supervivientes de cáncer. Ahora mismo su investigación está más centrada en 2 áreas. Por un lado, la que nos presentará hoy, todo el tema de adopción de todo lo que son tecnologías multimodales, entre ellas la que va a presentar hoy, inteligencia artificial, para detectar lo que decía antes, ¿no? El de estrés, malestar emocional en pacientes con cáncer. Y por otro lado, también está investigando el desarrollo de soluciones digitales que mejoran la comunicación entre cuidadores en entornos de UCI, unidades de cuidados intensivos y equipos clínicos. Pues nada, cuando quieras te cedo la palabra. Gracias, Carlos, por ofrecernos tu charla, que será interesantísima seguro. Y gracias a todos los que están aquí por unirse a este rato. Bueno, gracias Tania, gracias Rosario, bueno, gracias a todas las personas también que están asistiendo a poder compartir un poco lo que estamos haciendo y bueno, también un grato honor de que también FIPOL pueda auspiciar estos espacios para compartir. Así que bueno, gracias de inicio también a doctora Estapé, al doctor Joan Carlos Medina, al doctor Rubén Nieto, que también está en el público, así que vamos, vamos a iniciar. Ahora comparto pantalla para poder arrancar con la presentación. Me parece que la pueden ver, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Está. Bueno, efectivamente, este es un proyecto de 3 años como parte de mi proyecto de tesis doctoral, el cual me gustaría compartirles un poco que tiene que ver definitivamente con la inteligencia artificial para la detección del malestar emocional en población oncológica y hablamos también de un estudio mixto porque ya les contaré realmente cuál es el paso a paso en el que vamos. Pero incluso antes de iniciar por esto, un poco los contenidos de los cuales podemos ver el día de hoy, hacer un muy rápido paso por los conceptos generales de la inteligencia artificial, cómo se está utilizando en psicología clínica, para luego ir más en embudo para ver cómo se está aplicando en psico-oncología y ya entrar de lleno sí, en los 3 distintos pasos del proyecto doctoral y hacer unas conclusiones clave. Entonces, iniciando una breve introducción, sabemos que realmente la inteligencia artificial ha venido haciendo muchos titulares en los últimos años, pero realmente la inteligencia artificial no es algo nuevo como tal, sino que es algo que empieza desde 1950.
Y como tal vez algo en lo que va incidiendo en nuestra disciplina, sobre todo en la parte de psicología, a lo mejor me gustaría también como decirles de esto, de Eliza, que Eliza fue el primer chatbot con lenguaje natural en 1966. Es decir, ya desde muchas décadas anteriores podíamos contar con estos intereses de desarrolladores y también de investigadores de poder decir, bueno, cómo una inteligencia artificial pudiera ayudar en la psicología. Si pueden ver un poco en esta imagen, Eliza emula ser un psicoterapeuta rogeriano. Y ahí está un poquito el diálogo de cómo había una interacción con un humano. Entonces, bueno, no es algo en sí que sea tan nuevo, pero sí hubo lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial y fue más en los años recientes donde empieza a hablarse del aprendizaje automático, redes neuronales, el deep learning y últimamente más, agarra todavía más impulso con la IA generativa, ¿no? Los nombres más conocidos como ChatGPT o Gemini, que son los modelos largos de lenguaje. Utilizan bastante los transformadores, que sería esta parte de la autoatención, la velocidad con la que interactúan y naturalmente el entrenamiento de muchísimos datos de los cuales se nutre para las respuestas que nosotros vemos. Y finalmente también hablaremos de la aplicación multimodal, es decir, existen diferentes modalidades de las cuales la IA también se nutre para poder hacer esto. Pero con un breve ejemplo podemos ver así como la IA, por ejemplo, predice palabras. Entonces, si el usuario escribe el cielo es, el modelo está analizando esta frase incompleta y, por ejemplo, ahora mismo hay 3 puntos, cada uno de ustedes tal vez podría estar diciendo el cielo es, ¿cuál es la siguiente palabra? Pues probablemente varios de ustedes estarán pensando azul. Es el 85% más probable, pero también podría ser que digan el cielo es hermoso, el cielo es grande, el cielo es infinito. Entonces, las probabilidades, eso es lo que hace el efecto de la autoatención, ¿no? Primero toma como palabra clave que sería el cielo y después trataría de pronosticar justamente las siguientes palabras. Entonces, bueno, tal vez sí, ya hablando de la IA en la psicología clínica, pues viene bien también pensar en que nuevamente si se nutre de datos, podemos hablar que en psicología clínica, por ejemplo, existe una mayoría de diferencia entre datos pasivos y datos activos. En este caso nos vamos a enfocar en los biométricos multimodales. Ejemplos, indicadores fisiológicos, ¿no? Ya sea la frecuencia cardíaca, la actividad electrodermal, el sueño, la respiración, la sudoración, etcétera. O como conductuales, ¿no? Por ejemplo, cuántos pasos está dando una persona, cuánto tiempo se ha expuesto al sol, ¿no? O qué cantidad de llamadas o el tiempo con que esta persona llama a través de su celular o de su móvil, etcétera. Todos estos son datos en sí que son pasivos y que se pueden recolectar a través de, nuevamente, celulares o pulseras inteligentes o anillos inteligentes, etcétera. Hay algunas imágenes, por ejemplo, de la superior, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una pulsera inteligente, un wearable, que este se puede comunicar con el móvil y el móvil a su vez es algo que el usuario puede ver. Y asimismo, toda esta retroalimentación entre esos también se capta y se analiza como tal. Un ejemplo clínico, ¿no? Si habláramos de cómo se están utilizando los datos pasivos en temas de depresión, este es un ejemplo, perdón, esta es una investigación de la cual recolectaba bastante datos pasivamente, por ejemplo, las direcciones escaneadas por Bluetooth de un móvil, el registro de llamadas, la coordinación de dónde una persona estaba o el tiempo en pantalla. Esto se comparaba, por ejemplo, con el inventario de presión de Beck. Luego también se ubicaba a dónde exactamente estaba en un campus, pues esto era una investigación desarrollada en una zona universitaria. Y luego a través de la pulsera inteligente de Fitbit, el patrones de sueño y los pasos que daban. Y esto lo hicieron durante 16 semanas los investigadores y luego publican sus resultados en el que podían detectar síntomas de depresión con un 86% de efectividad. También podían detectar un empeoramiento del 85%.
Y luego también tratan de hacer esto, que es la predicción, ¿no? Con estos datos, tratar de predecir síntomas de depresión y lograr un 80%. Estamos hablando de una investigación del 2021, por ejemplo, y hablaban de datos más relevantes, al final dentro de todos los que evaluaban la ubicación, patrones de sueño, dónde se ubicaban en el campus, que ahí, por ejemplo, hablaban mucho de si la persona pasaba más en el comedor, donde estaría interactuando más con otras personas versus la librería, por ejemplo, y la conectividad de Bluetooth. Entonces también esto era como una forma de cómo datos pasivos están haciendo. Y luego habrían otros estudios que también con menos cantidad de datos, pero también la frecuencia cardíaca también estaban correlacionando para una detección de síntomas de depresión del 84%. U otro estudio que también medía cantidad de pasos, gasto energético, nuevamente el sueño, temperatura dermal, frecuencia cardíaca o la exposición a la luz. Y también hay otros, ¿no? Resultados de este tipo de estudios con el 76% para detectar estos síntomas o una correlación del empeoramiento moderada haciendo esto. Los que están en negrita también nuevamente serían las variables que más significancia dieron. Ahora, si vamos ya hacia los datos activos biométricos multimodales, que son los que nos enfocaremos también en los estudios que hemos desarrollado, vamos a hablar de tres. Uno sería las expresiones faciales, el segundo el análisis de la voz, entre paréntesis el audio, que sería técnicamente lo que analizan, y tercero el contenido semántico, es decir, lo que decimos a nivel de discurso o de que si nosotros lo estamos verbalizando, de que esto se pasa a texto. Nuevamente, ¿cómo se captan estos datos? Puede ser a través de computadoras, puede ser a través de robots, en inglés que se les conoce como embodied agents, o agentes virtuales, que sería como esto, un avatar en el cual el avatar, por ejemplo, nos puede estar preguntando algo y nosotros dialogamos con el avatar. Siempre los móviles, las pulseras inteligentes, anillos también aplican. Algunas cositas para mencionar de cada uno de estos, porque también me gustaría profundizar un poquito de ello. Es en las expresiones espaciales, por ejemplo, mucho sabemos del el trabajo de Ekman, de Paul Ekman, de que fueron como de los primeros pilares importantes de tratar de universalizar las expresiones a través del rostro. Esto también sería algo que todavía se sigue tomando en cuenta. Pero hay matices también que a la hora de cuando utilizamos ya una computadora para analizarlo, que sería, por ejemplo, la temporalidad de las dinámicas faciales. Es decir, lo que hablaba Ekman, que esta fotografía es la más famosa de él, se puede después contrarrestar con lo que pasaría con una máquina. Y es esto. Las máquinas pueden ir haciendo como un análisis de cada frame, de cada marco. Como vemos en esta imagen, esta chica, hay 5 imágenes en las cuales se interpretarían distintas emociones que los cuales ocurren en menos de un segundo. Entonces la temporalidad también como que podría arrojar diferentes emociones según el momento en el que se está detectando la máquina. Podemos ver aquí cuando dice apex, que sería justamente la culminación de una persona que está sonriendo, y luego que vuelve a un estado neutral, así como al inicio. Esto se contrasta entonces también en datos que se pueden interpretar en un laboratorio o vivos o in the wild, que sería, por ejemplo, en cualquier otro escenario donde tal vez técnicamente no se están dando todas las condiciones para que los algoritmos estén detectando en tiempo y forma las expresiones faciales y las emociones. Un poco más de esto. Aquí hay una revisión sistemática del año pasado publicada en la que vemos aquí en el primer recuadro donde dice Laboratory Environment, aquí en modalidad más de laboratorio, podemos ver de que los distintos modelos arrojan cantidades bastante altas de comparación de los estados emocionales. Vale la pena aquí decir de contra qué se compara usualmente esto, es usualmente con anotadores humanos. Se considera todavía que somos la última verdad, así la verdad de base, en la que si la máquina corresponde con lo que expertos en la materia están diciendo, hay una correlación.
Eso sobre todo, o sino también a través de escalas, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, alimentario de Beck. Entonces, volviendo a esto, podemos ver de que en laboratorio hay un rango de un 78% hasta un 99,4%, bastante alto. Pero si vamos al pequeño recuadro aquí sobre la derecha, cuando ya hablamos de ambientes en vivo, disminuye significativamente la efectividad de la detección, desde un 40%, 41 hasta un 76%. Entonces, bueno, también podemos ver de que hay limitaciones o hay matices en sí también de cuando estamos hablando de las expresiones faciales. Si vamos, por ejemplo, a la parte ya de la voz, usualmente lo que se analiza son las partes más prosódicas, es decir, el tono, el timbre o la intensidad de la voz de una persona, en el cual aquí por lo general se utiliza también siempre el modelo 3D, es decir, la valencia, la excitación y la dominancia, que usualmente se interpreta con este cubo en el que según el tipo de emoción se puede decir que las tres variables o son mayores o son bajas. Por ejemplo, si habláramos de la ira, estaríamos hablando de que seguramente la valencia sea baja porque sería considerada negativa, mientras que la excitación y la dominancia serían altas, debido a lo que implica, ¿no? La excitación a nivel más fisiológico y la dominancia por la característica que tiene la persona. También hay algunos datos así dignos de mencionar, por ejemplo, una revisión sistemática respecto a los resultados de análisis de audio, en el cual de los últimos 5 años reportan estos autores de que hay una precisión entre el 72 y el 100%. Hay algunos estudios que han arrojado algoritmos que puede detectarlo en 100%. Y si llegáramos a hablar un poco más sobre las aplicaciones en psicología clínica, nuevamente en depresión, podemos ver cómo es algo que crecientemente va mejorando. Desde el 2013, por ejemplo, hablaban desde un 70% de detección de severidad de depresión al 2021, en el cual ya aumenta un 7% cuando hace una comparativa entre grupo experimental y control. Y luego más cercano en el 2023, siempre haciendo lo mismo, un 98% en términos de predicción. Entonces, es cierto de que en términos de voz es uno que tiene no tanto en sí las complicaciones que pueda llegar a tener al 100% las expresiones faciales. Y otro, por ejemplo, si habláramos de riesgos de intentos de autoeliminación, también hay algunos parámetros, pero aquí vamos viendo que va disminuyendo en términos porcentuales. Por ejemplo, en predecirlo, hay algunos estudios que arrojan un 81%. En distinguir, por ejemplo, el riesgo de intentos de autoeliminación, que hicieron un estudio en personas entrevistadas que hicieron o tuvieron un intento de autoeliminación versus un grupo control, lo lograron distinguir un 79%, o entre veteranos de guerra y un grupo control un 80%. Si pasamos ya al último, el análisis de contenido más semántico, nuevamente, ¿no? Puede ser de discurso a texto, lo que yo estoy diciendo que se pasa a texto, o también usualmente se hace el análisis de sentimiento. Que por lo general es un modelo que se basa en reglas, ¿no? Es que los algoritmos califican en sí las palabras que estamos utilizando según el sentimiento y por lo general los que tienen matices, llamémosle positivos, van a tener usualmente signos positivos, ¿no? Como excelente podría ser considerado un +2, mientras que si yo utilizara más las palabras horrible, esto restaría, por ejemplo, a un -3. Entonces existen modelos en los cuales hay diccionarios de miles de palabras en los cuales se clasifican automáticamente. Esto no es en sí tampoco tan nuevo y existen, de hecho, muchas veces se utilizan datos a partir de las redes sociales para poder analizar análisis de sentimiento, análisis de contenido, como por ejemplo algunos estudios, mencionando aquí de cómo pueden predecir necesidades de salud mental públicas, en este un estudio de Singapur que fue en el 2024, o por ejemplo patrones emocionales también a través de las redes sociales, que este por ejemplo fue del 2025, pero podemos notar de que ya mencionaba, no es en sí algo nuevo. Tenemos desde el 2013 que ya también están realizando este tipo de análisis.
Así que bueno, llegando hasta este punto, sí podemos bajar ahora a las aplicaciones de la IA en psiconcología y me gustaría hablar, sí, ya parte de lo que hemos venido haciendo con el equipo. Partimos de un diseño exploratorio secuencial mixto en el cual vamos iniciando con una revisión literaria para ver qué dice el estado actual del arte y de que esto también nos pueda ir sirviendo para luego construir un estudio cualitativo que a su vez termine nutriendo finalmente un estudio cuantitativo. Pero ahora vamos a hablar un poco más sobre justamente los objetivos. En, Nos basamos también en esta necesidad de que la detección del malestar emocional está muy documentada de que es una carga significativa tanto para pacientes y supervivientes, que afecta la calidad de vida. ¿Mm? Las barreras que la investigación y la literatura identifica viene desde que el equipo clínico puede que no tenga el tiempo suficiente o la experiencia para hacerlo, de que los instrumentos que utilizamos pueden ser engorrosos de administrar o de que los pacientes también los encuentran agotadores, estar completándolo con cierta frecuencia. O también el caso de poder supervisar en tiempo y forma a lo largo del tiempo el malestar emocional. Entonces, esto también parte de una de las razones de por qué estas nuevas herramientas están surgiendo y que se ofrecen como alternativas a lo que usualmente hacemos. Cierto que, como ya veníamos viendo, no son en sí también herramientas que cuentan con lo que se conoce como el gold standard, que son las que utilizamos actualmente. Estas soluciones entonces han sido estudiadas desde algunos años y han sido reportadas, por ejemplo, lo que vamos a hablar ya de qué facilitarían su implementación o qué barreras existen para lo mismo. Entre los facilitadores están viendo de que estas herramientas pueden ser útiles para el tiempo y los recursos que se destinan actualmente para detectar el malestar emocional. El potencial de ser escalable, y cuando digo escalable es decir de que tenga un impacto que vaya aumentando con el tiempo a la cantidad de personas que necesitan esta detección. Accesible en tanto también puede ser algo que supere o ayude a superar las barreras geográficas o incluso de personas con discapacidad. Y también algunos han reportado la reducción de posibles sesgos que el equipo clínico o los cuidadores puedan tener, en el sentido de que a veces también se ha reportado que existe sesgo tanto del paciente, pero también de quien evalúa. A su parte, las barreras que existen también para la implementación de estas herramientas puede ser la alfabetización digital, pues sabemos también de que la población que sufre la enfermedad oncológica también suele tener una edad que dependerá del país y todo, pero de que usualmente puede ser de 40 años en adelante y de que no todos cuenten en sí con la alfabetización digital. Las herramientas también siempre está bajo la lupa cómo han sido entrenadas, es decir, qué sesgos pueda tener desde su base de datos, pero también desde los desarrolladores mismos, cómo si han tomado los recaudos o no para evitar sesgos. Naturalmente, éticamente también esto está a diario, el poder pensar en el consentimiento de estos datos, qué se realiza con estos datos, la privacidad y la seguridad de los mismos. Y finalmente, que es parte donde nos vamos a ubicar principalmente, es si las personas también aceptarían y usarían estas herramientas. Puesto también esto está y se ha determinado de que si las personas no se estudia su posible aceptación y uso, muchas herramientas realmente pueden ser muy buenas, pero si las personas no las terminan de aceptar o usar, se quedarán en eso. Por lo tanto, nuestro objetivo ha sido, al primero, en la revisión literaria, explorar el estado del arte sobre qué han hecho las personas, qué ha hecho la comunidad para explorar la percepción, la aceptación y uso de estas herramientas, tanto en pacientes con cáncer o supervivientes. Para ello, decidimos armar un protocolo utilizando también el sistema de picos, ¿no? En el cual la población a estudiar van a hacer esto, pero van a ser pacientes adultos con cáncer, con cualquier etapa del curso clínico. La intervención sería el uso de estas herramientas multimodales. La comparación sería con cualquier tipo de intervención o en sí sin ningún tipo de comparativa. Los resultados sería la percepción, la aceptación y uso, cualquiera de los estudios que pudiera arrojar resultados sobre esto.
y, y los estudios como tal que fueran, ya sean quanti, quali o mixtos, en los últimos 6 años. A nivel de criterios de exclusión, considerábamos pacientes menores de edad o pacientes que se encontraban en cuidados de final de vida y artículos distintos al inglés y al castellano. Como tal, aquí también está el diagrama Prisma, un poco cuáles fueron los pasos que fuimos completando. Em, Realizamos la primera búsqueda el 2 de mayo del 2024 y la actualizamos el 1 de julio del año pasado. Y hicimos la búsqueda en 6 bases de datos en las cuales recopilamos casi 1.600 estudios, de los cuales después de hacer dos revisiones a pares ciegos, en la cual tuvimos unos criterios de acuerdo significativos, pasaron a la primera fase 21 estudios y luego de esa fase pasamos a tres únicamente. Tres estudios en los cuales nuevamente estuvieran reportando estas variables de aceptación, uso o las percepciones. También hicimos un análisis de calidad de estos estudios, los cuales también tuvieron un índice de acuerdo entre pares alto. Un poco los resultados entonces de nuestra revisión literaria, en total fueron 316 pacientes y supervivientes, de los cuales 2 de 3 eran mujeres. La mayoría de la población, el 35%, fue de mama, cáncer de mama, el 32% hemato-oncológico, 27% colorectal y 6% otros tipos. Todos fueron de metodologías cuantitativas y aquí en el recuadro podemos ver un poco la subdivisión de estos tres. Em, Dentro de los tres, dos se enfocaron en hacer análisis de contenido y uno hacer expresiones faciales, los cuales al final los resultados podemos ver los porcentajes de lo que arrojaban los participantes. Por ejemplo, el primer estudio de León 2022, el 75% consideraba útil los recursos que la IA les estaba recomendando a partir del análisis de sus emociones. Por ejemplo, el estudio de Safran, que entre el 70 y el 75% los usuarios lo consideran como una experiencia positiva. Y finalmente el último, el de expresiones faciales, los autores estaban preguntando sobre cuánta relevancia tienen para las personas que participaron en el análisis de emociones, de los cuales 88% dijeron que era positiva, y a su vez también les preguntaba si les generaba estrés de que estuvieran siendo analizados sus expresiones faciales, y el 98% dijeron que no les resultaba estresante. Ese último estudio se les estaba haciendo esto en una sala de espera de un hospital, el análisis de sus expresiones. Pero para hablar un poquito también y verlo, en el caso de Leún, este es una cofacilitación en tiempo real a través del análisis textual y de emojis de los participantes. Y se vería de una forma así que lo han reportado en su estudio. Estando en una sala online, los participantes entonces estaban comentando, según la facilitadora humana, temas y estaban escribiendo. Y este cofacilitador de ella entonces está analizando en tiempo real este tipo de variables, por ejemplo, los cambios emocionales a partir del tiempo o la cohesión grupal a través durante la sesión. O por ejemplo, también este radar emocional en el cual podemos ver cómo aquí a través del tiempo estas son las emociones que más estaban prevaleciendo en esa sesión, o cómo los participantes estaban participando, valga la redundancia, en la sesión, ¿no? Aquí viendo quiénes, por ejemplo, más hacían y quiénes no. Entonces, por ejemplo, en la IA, al detectar, digamos, que el paciente 9 estaba menos participativo o de que si participaba estaba arrojando en el radar emocional algo más como un distrés o como miedo. Entonces, el cofacilitador podía hacer por la IA, uno, tirar una alerta al facilitador humano, o dos, también recomendar recursos a esta persona. Al final hasta tenía un gráfico individual de cada uno de los pacientes, ¿no? Para ver cómo estaba o negativo o positivo según la valencia de emociones y de lo que estuviera escribiendo. Y el segundo que te mencionaba, el de la espera en el hospital, en la sala de espera.
Un poco esto que tal vez lo habrán visto en otros momentos, que al final sería un poco como en tiempo real el algoritmo está analizando expresiones faciales. Y aquí se podría ver un poco cuáles, que en estos casos serían iconos de cómo en teoría están las personas. Por ejemplo, si este fuera enojo, o en este caso este felicidad o alegría, aquí estaría punteando de que la persona en esos momentos estaría estando feliz. Eso sería un poco lo que los resultados también de que arrojaba nuestra revisión literaria, lo cual también ya podíamos empezar a concluir que tres estudios que también fue bajo unos criterios rigurosos de poder realmente concretar y ver cómo estaba el estado del arte. Nosotros ya con esto podemos partir a hacer una fase más cualitativa y poder indagar bajo lo que ahora vamos a mencionar como marcos de adopción de tecnología y así poder proseguir en nuestros objetivos. Cuando hablo de marcos de adopción de tecnología, existen distintos marcos que ayudan a los investigadores a poder investigar más sobre los facilitadores y las barreras de la intención de uso o de uso real de nuevas tecnologías. Existen algunos, por ejemplo, TAM, que sería el modelo de aceptación de tecnología, o el TPB en inglés, la teoría del comportamiento planificado, o también está el modelo UTAUT, que sería la teoría unificada de aceptación y uso de tecnología, que esta sería justamente la que estamos utilizando nosotros. De manera breve, el modelo Taut tiene elementos core en los que, según los autores originales, que está la cita, ellos hablaban de que a través de estos constructos se podía predecir la intención o el actual uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, al preguntar cuáles son las expectativas del rendimiento de una herramienta, cuánta influencia puede tener el ambiente social en una persona o cuáles son las expectativas de esfuerzo para utilizar esta tecnología, estos tres constructos hipotéticamente podrían ir determinando la intención de uso, mientras que las condiciones que faciliten el uso de esta nueva tecnología sí pronosticaría más el uso actual. Como tal, este sería uno de los constructos de Lookout, pero que también existen versiones ampliadas o extendidas, y hay uno que es para justamente para el e-health o la salud electrónica, en el que se agregan otros constructos como los riesgos que se han percibido, la confianza en la tecnología o conocimientos sobre salud. Entonces, en este segundo estudio cualitativo nos hemos planteado explorar la percepción de los facilitadores y barreras justamente en personas que han tenido cáncer o de que han sobrevivido uno. En este caso, nuestro diseño metodológico consistió en un paradigma constructivista en el que nos enfocamos nuevamente en este marco de adopción tecnológico, UTAUT. Entrevistamos en total a 20 personas en las cuales nuestros criterios de inclusión eran adultos residiendo en España, con cualquier tipo de diagnóstico, estadio o tratamiento, y exclusión nuevamente, así como lo hicimos en la revisión literaria, también de que excluimos a pacientes que estuvieran en cuidados de final de vida y menores de edad. El análisis de datos utilizamos el análisis temático de Brown y Clark bajo un enfoque deductivo dentro del marco UTAUT que también guió la construcción de la entrevista. Hubo un codificador que estuvo supervisado por dos investigadores a través de los distintos pasos del análisis temático para poder hablar un poco más de los resultados ahora. Dentro de las 20 personas, por ejemplo, las características, por mencionar algunas, la mediana de edad fue de 58 años y medio, el 70% estuvo compuesto de mujeres. Vemos una correlación nuevamente. Mama fue el sitio de cáncer donde más personas tuvimos, seguido de próstata en un 20%, colorectal en un 15% y otros un 10%. El 45% estaba bajo tratamiento activo y el 55% ya lo había completado.
y también consultábamos si habían recibido apoyo psicológico anteriormente, los cuales la mitad habían recibido apoyo psicológico. Entonces, el análisis temático nos arrojó en total 4 facilitadores, temas y 3 barreras, ¿sí? De las cuales voy a mencionar brevemente algunos. Van a haber algunas citas que están en cursivas, que no las leeré necesariamente, pero que pueden ir ilustrando en sí algunas frases de lo que las personas nos decían. Entonces, el primer gran tema era la confianza a través de la validación profesional e institucional. Es decir, las personas enfocaban mucho que efectivamente la necesidad de que el equipo clínico supiera, validara y recomendara. Sería uno de los elementos que facilitaría a las personas aceptar este nuevo uso de tecnología. Naturalmente, de los conceptos core del UTAUT que mencionaba, aquí la que más estaría mencionándose sería esa, la influencia social. Como segundo tema, también le hemos llamado esto de la puerta siempre abierta de la IA, que es que sabemos que la IA es accesible 24/7. Y en este aspecto, las personas también valoraban mucho de que en ocasiones, como dice un poco la cita, cuando no hay nadie, cuando estás solo, valoraban bastante esta posibilidad de poder tener una herramienta a mano para poder hacer algo, ya sea consulta, escribir, descargar, pero que hubiera algo. Y esto afectaba también en el constructo de la expectativa de rendimiento, de que era algo que sabían de que podía estar disponible. Como tercer tema también hablaba bastante de la neutralidad, es decir, valoran también de que el rendimiento de estas herramientas puede ser neutra, libre de sesgos humanos y de que también cuenta con una memoria clínica. Es decir, a diferencia que nos puede pasar a veces en los humanos, es de que sabemos de que esto es una base de datos que, salvo algún error, estará y de que se puede ser recogida. Entonces, algunos participantes hablaban esto de la necesidad de no tener que iniciar de nuevo o de que si me cambiaran, por ejemplo, al equipo clínico, alguien del equipo clínico, esto es decir, tengo que volver a empezar con todo mi bagaje. Entonces, también estaría pegando en el constructo de la expectativa de rendimiento, ¿no? Que es una aparente ventaja también sobre un clínico humano. Y el cuarto tema es nuevamente también esta expectativa del rendimiento, pero también aquí vamos a hablar de expectativa de esfuerzo. Los participantes ven esta necesidad de una detección precisa y apoyo para el diagnóstico psicológico precoz. Y en este sentido es que valoran de que al poder ser una herramienta multimodal, de que pueda coger datos de estas 3 análisis, de expresiones faciales, de voz y de contenido, de que esto va a favorecer a hacer una detección que sea bastante precisa y apoyo y de que pueda detectar de manera precoz, que no siempre podría ocurrir con la contraparte humana, puesto que no siempre están presentes. Nuevamente, que esta estaría también interconectada con la accesibilidad y la puerta abierta de la IA. Entonces, esto también lo consideran como una ventaja y un facilitador para su posible uso. La contraparte, las barreras, la primera es esto justamente, una parte de que estas herramientas siguen siendo un robot, siguen siendo una máquina. Por tanto, se hablaba mucho de la deshumanización y de la falta de empatía. En términos de UTAUT, esto también empieza a afectar nuevamente, pero el rendimiento desde el otro lugar, más como barrera, no tanto en sí como algo positivo, y a su vez también como un riesgo, esta falta de empatía y deshumanización. La cita un poco también es como bastante directa cuando dice, prefiero la atención personalizada si necesito ayuda, hablar con alguien que llore conmigo, ría conmigo y me comprenda. Como segunda barrera también hablamos de la vulnerabilidad de los datos e intereses ocultos. Varios participantes mostraban esta duda, esta falta de confianza en sí de qué hay detrás de la IA, quiénes son las personas realmente que lo desarrollan, qué intereses existen, por lo que también esta falta en sí de completa transparencia o de legislación de que proteja todavía genera muchos riesgos percibidos, que sería el elemento UTAUT.
que surge a través de esto. Y finalmente, la limitación funcional de estas herramientas cuando hablamos de la subjetividad emocional humana. Y este también parece que podría contradecirse un poco con el anterior, puesto el anterior hablaba de mientras más datos mejor, pero esta también está hablando de que cuánto también por la condición robótica y humana van a ser capaces las herramientas de profundizar en lo que ocurre en un contexto humano y sobre todo en una enfermedad oncológica. Esta cita también es bastante taxativa cuando dice, yo sé cómo me siento. Si una herramienta como esta me hace pensar que siento algo diferente, pues entonces ya no confiaría en ella. Entonces todavía existe esta cuestión entre los facilitadores y las barreras. Les preguntamos finalmente sobre su intención de uso, es decir, que pese a la entrevista, esta era la última pregunta, que si estarían dispuestos a utilizar estas herramientas sabiendo que les analizaría su voz, el 80% dijo que estaría dispuesto a utilizarlas y un 85% dijo que estarían dispuestos a utilizar tanto si les analizara el habla o si les analizara las expresiones faciales. Como tanto, hasta este punto, si combinamos un poco la revisión literaria y también el análisis cualitativo, podemos decir que, uno, la revisión literaria nos arroja inicialmente de que está en etapas iniciales todavía el uso de estas herramientas. Existe mucha ambivalencia todavía entre esto de poder decir, reconocen pros, pero estos pros pueden ser contras y en la temática parece que va ida y vuelta. Y nuevamente también la presencia innegociable del humano en todos los procesos que tienen que ver con la salud. Si vamos al modelo TAUT, entonces sí aquí podemos hablar de las expectativas de rendimiento en las que en esto los facilitadores pueden ser, como ya han reportado otros estudios, la accesibilidad, precisión diagnóstica o la neutralidad, pero se contrarresta con una herramienta que también es considerada deshumanizada y carente de empatía. Con la influencia social podemos hablar de este, como que si fuera un semáforo en el que si hubiera luz verde, entonces sería utilizado, sería vamos, pero en caso contrario, si no tuviera un respaldo institucional o de los profesionales, habría una luz roja. Eso también compatibiliza con otros estudios en los que la influencia social se considera el segundo factor predictivo más importante. Los riesgos percibidos, también existe esta ambivalencia que puede verse que cuantos más datos, mejor, pero a su vez está la contraparte que la utilidad de las herramientas supera a las relaciones públicas. Entonces aquí parecía cuando ya dicen estoy dispuesto a utilizarla pese a que yo pueda tener estos miedos, todavía está en debatir, ¿no? Cuánto de estos riesgos al final las personas están dispuestas a usar o no. Y finalmente, de las características de las muestras, no encontramos diferencias entre género o edad, aunque sí existen otras investigaciones que sí las han detectado en diferencias de género y preferencia de herramientas de salud digital. Como tal, ahora entonces con ambos resultados, plantear y comentar brevemente el estudio cuantitativo, que es el que está en curso actualmente en el que será ya de validar en sí nuestras hipótesis de adopción de tecnología. Este sería el modelo propuesto, que sería considerado un modelo estrella, en el que tenemos todos estos constructos que estarían analizando la intención de uso. Son los cuatro que ya se mencionan en el modelo inicial, pero hemos agregado, por ejemplo, la confianza, nuevamente los riesgos percibidos y la motivación hedónica. Y por mencionar algunas hipótesis, estaríamos prediciendo de que el rendimiento influiría positivamente en la intención de uso, igual que la influencia social, pero no así, por ejemplo, los riesgos percibidos, que podrían influir negativamente en su intención de uso. Estaremos buscando a 300 adultos con características similares de inclusión, nuevamente personas adultas que estén cursando o hayan sobrevivido cualquier tipo de cáncer, no en etapas finales de vida,
Y esto lo estaríamos analizando probablemente con regresiones lineales jerárquicas. Así que bueno, estos son resultados que esperamos pronto poder compartirles. Y bueno, para poder hacer un cierre de todo lo hablado, como conclusiones, de las herramientas en sí, un poco las limitaciones que existen pueden ser los algoritmos, las bases de datos, las reglas y los fallos técnicos. Todas estas son cosas que están siempre pasibles de que puedan ocurrir o de que exista también mucha necesidad de investigar detrás de esto. De los estudios mismos también, que actualmente son muestras heterogéneas, pequeñas, no diversas. Muchos son pilotos o estudios de factibilidad. Es importante mencionar de que utilizan diferentes tecnologías, es decir, que no todos los estudios utilizan los mismos métodos o también los mismos algoritmos. Y queda una pregunta también, que es nuevamente si cuando ya se comparen contra humanos, si son más eficaces o no. A nivel de usuario, podemos hablar más de la aceptación y uso, que es justamente lo que nosotros estamos estudiando, pero que cuánto conocimiento y contexto existe, la edad, la escolaridad y la condición clínica, si esto impactará, y naturalmente también la parte más ética, ¿no? Riesgos de privacidad y cesión de datos. Y finalmente, la parte más de los equipos clínicos. Son preguntas a plantear de si las personas, los clínicos se están sintiendo capacitados para usarlas, si efectivamente también recomendarían el uso de estas herramientas, o si ya lo estarían haciendo, ¿qué harían si algo sale mal? Todavía serían preguntas a hacernos. Pero como tal vez conclusión mayor y final, les dejo como este concepto que se viene escuchando cada vez más fuerte, que es esto del human in the loop, es decir, el humano que se va a mantener en el círculo. Son herramientas que no están hechas para sustituir, sino bien para complementar y en todo caso enrobustecer la tarea de detección de malestar emocional. Y bueno, hasta este punto, muchas gracias. Me quedo por aquí. Bueno, Carlos, muchas gracias. Si quieres retirar la presentación para que así... Vale. Bueno, hemos previsto con Rosario que las preguntas se pongan en el chat, pero si alguien tiene alguna pregunta para el ponente, quiere utilizar la mano, mm, no hay preguntas de momento, pero si alguien tiene alguna pregunta, comentario, aquí ya tenemos una. em, de María Aurora. Interesante para obtener datos definitivamente, pero la pregunta es, ¿cómo se haría el registro de las variables que influyen en el estado emocional? Bien, muy buena pregunta realmente, porque aquí existe todavía este componente de que cada grupo de investigadores está tratando de encontrar las mejores formas. Y según depende de la modalidad también. Ahora mismo los investigadores están jugando más entre dos modalidades, no tanto las tres. Pero por ejemplo, si muchos están hablando de voz, tratan de pedirles, ya sea por ejemplo a través de la app, de que registren unos minutos, hablen libremente y estarían analizando por ejemplo el contenido y también el análisis del audio de su voz. Otros, por ejemplo, sí también hacen lo mismo, que sea como un diario, pero que también te puedan expresar, te puedan grabar tu cara cuando lo estás haciendo. Hay otros que piden de que simplemente te tomes fotos y así capturen también tus expresiones faciales. Ahora mismo como que todavía hay una parte más creativa y prueba y error para ver cuál es la mejor forma de cautivar estos datos, capturar. No. Creo que sí te respondí, María Aurora. Ya me dices. Bueno. Dice que sí. No sé si, yo tengo una pregunta, pero igual ya me voy muy lejos, ¿no? En teoría, los psicólogos tenemos que promover la autonomía del paciente, ¿no? No que el paciente dependa del terapeuta 24 horas, que a veces hay pacientes oncológicas, sobre todo en mi experiencia, mujeres que les gustaría, ¿no? Tenerte siempre que necesiten algo o siempre que tengan un bajón emocional
y yo creo que precisamente tenemos que promover, ¿no? Entonces, esto no sería un poco, que ya sé que me voy a la parte clínica, que igual, Carlos, no hay una respuesta, pero es para plantearlo, ¿no? Si esto de 24/7, no, al final lo que acaba haciendo es dejar de ir en contra, ¿no? De promover esta autonomía, tener siempre esta herramienta. Pregunto, que no sé si tiene que ver con lo que has presentado, pero es lo que se me ha ocurrido. Mm. Creo que, gracias, Tania, creo que justamente es uno de los planteos que se están viendo. Es cierto que ahí tal vez nos estaríamos metiendo un poquito en el lado de intervención también a través de Ujú, la IA. Está haciendo muchos titulares también desde si la IA está dispuesta y capacitada para hacer intervenciones. Hay muchas cosas que están ocurriendo ahora. Va esto muy rápido, ¿no? Entonces, es cierto que incluso los ensayos clínicos que se están haciendo a partir de esto, en principio son intervenciones pactadas, pero no tanto se está midiendo cuánto la persona está por sí misma consultando sobre esto. Que también es cierto que ahora mismo no consultan necesariamente con herramientas que sean clínicas, sino que siempre lo hacen con ChatGPT o con Cloud o mm, Gemini, que no necesariamente son herramientas hechas para eso, ¿no? Entonces creo mm, que es definitivamente una buena pregunta a seguir haciéndose qué tanto las personas quieren dependerse, puesto desde un punto de vista clínico se trata de buscar de que tengan herramientas de autorregulación, ¿no? mm. Bueno, gracias. Rosario tiene una pregunta. Muchísimas gracias por esta presentación. Yo, enlazando un poco con las preguntas anteriores, ¿verdad? Desde un punto de vista de implementación, ¿verdad? Tengo dos preguntas relacionadas. Em, Obviamente esto está en fases nacientes y probablemente no hay literatura sobre esto, pero se está articulando cómo se puede implementar en práctica clínica en términos de los procesos que pasan los pacientes, ya sea en institutos de cáncer o en práctica clínica independiente, cómo clínicos o instituciones pueden adoptar este tipo de tecnología para la detección. Y la segunda pregunta es relacionada también en adiestramientos que he participado, abarcando más que la IA, en términos de salud, de intervenciones digitales o utilizar herramientas digitales. Se habla mucho también de esto, de cómo em, cortar el gap entre la investigación y el uso y la implementación en práctica clínica. Entonces, más o menos, ¿tienes ideas o información sobre cómo enfocarnos también en la implementación en práctica clínica? Gracias, Rosario. Hay estudios que están desarrollándose en las cuales sí están haciendo pilotos de esto. Es cierto que en lo que nos corresponde más en psiconcología hay mucho menos, pero creo que más en términos generales apuntan siempre a depresión y ansiedad. Hay, pero también es cierto de que no solo se está haciendo así en un ensayo clínico riguroso, sino de que comercialmente también ya se está viendo esto en las App Stores. Tal vez no te lo dicen tan explícitamente de que te están analizando todo esto, porque por lo general lo que más se analiza es el discurso, no el contenido textual principalmente. Entonces, como tal, la forma de tratar de llenar esto y lo otro, al menos con oncología, es ir esperando un poco estos resultados, o si no, arrastrar lo que va saliendo más de lo grande, ¿no? Del estado de ánimo de tanto depresión y ansiedad y que esto termine cascadeando hacia otros tipos. Nosotros nos los planteamos también, puesto que sabemos las características que un proceso oncológico conlleva y también si específicamente esta población va a tener aceptación y uso de esto. Hay una pregunta en el chat y después otra de mano alzada de José Carlos. Elizabeth, Adriana, uy, ahora se me ha ido para arriba la pregunta, perdón, porque están saliendo, bueno, felicitaciones y agradecimientos. La pregunta de Elizabeth es si crees que la inteligencia artificial podrá permitir identificar pacientes que necesitan cuidados paliativos integrales antes. O sea, que a veces llegan muy tarde, ¿no? Los pacientes a cuidados paliativos. Si crees o puedes responder a esto.
Sí, sí, gracias, Elizabeth. Si fuera el caso más saliendo de la órbita psico-oncológica, es cierto que en la revisión sistemática me llegué a cruzar con algunos estudios en los que tratan de predecir una fase paliativa. Sí, hay algunos que lo están tratando de predecir, pero son con indicadores biológicos principalmente. Em, bueno, en esta revisión sistemática realmente se veían cosas y tal vez no es exactamente tu pregunta, pero por ejemplo habían otros que tratan de diagnosticar en sí un deterioro significativo de la salud y tratan de prever, por ejemplo, cuántas camas van a estar ocupadas de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, por ahí es esto de que sí se está tratando de predecir según una cantidad de datos específicas, así que estará, pero creo que es un poco más saliendo de la órbita de psiconcología. Ahora le tocaría a José Carlos Sánchez, que también forma parte del comité de FIPO, cuando quieras. Sí, un poquito siguiendo la línea de lo que mencionaba Rosario, el tema del uso de la IA es súper importante. Aquí en el Perú tenemos el sistema tanto público como el privado y sí, la verdad que es un tema porque al menos en Latinoamérica no está como normativa de que los tamizajes se hagan a todos los pacientes. Sin embargo, ayudaría mucho el que pueda existir de repente un aplicativo que pueda ser descargable para los pacientes. Bueno, al menos por política de Estado se puede aprobar de tal manera de que todos puedan tener el acceso a este aplicativo, se puede hacer el tamizaje, porque tenemos aquí el problema de la escolaridad. Son pacientes de muy baja escolaridad. A veces el termómetro del distrés no lo entienden y se lo entienden, cada quien lo entiende como mejor les parece y no se tiene una medida bastante, buena, fiable, ¿no? Del malestar emocional. Así que consideraría que es una muy buena propuesta, por lo menos para sectores públicos aquí en Perú, en Latinoamérica, el poder desarrollar tal vez un aplicativo para la detección del malestar emocional y en función a esto, poder detectar cuáles son los pacientes que necesitan una atención de manera más urgente, ¿no? Y poder mejorar nuestros flujos de atención y no abarrotarnos, ¿no? Eso. Ujú. Gracias, José Carlos, por el aporte. Sí, creo que sería justamente como uno de los potenciales beneficios de poder tener una herramienta de este tipo. Es cierto que tal vez esto que mencionabas, ¿no? De que si hubiera dificultades para comprender, por ejemplo, el termómetro del estrés, aquí entraría como esta crítica parte de la alfabetización digital y cuánto también las personas podrían comprender todo esto. Y parte creo que es esto lo que estamos haciendo ahora, la parte ya más cuantitativa de poder determinar esto, pues es una de las variables que estamos midiendo, que seguramente tenga alguna correlación entre si aceptaran usarla o no y cuán alfabetizados estarían. Bueno, hay otra pregunta de Silvia García López en el chat, que pregunta, aparte de darte las gracias por la ponencia, si en América Latina hay algún país que sepas que utiliza la IA en psico-oncología. Bueno, gracias Silvia. Francamente no sé, pero no sé si también de FIPOL saben. O sea, por ahí también creo que es una buena Mm, oportunidad de preguntarles, Estamos ¿no? también diseñando una investigación para ver un poco, como ha dicho antes Rosario, que precisamente aprovecho, que ya lo ha puesto en el chat, para decirle a la audiencia que pronto enviaremos el enlace y también para promover que quien quiera tener el certificado, la constancia de participación, perdona, Carlos, que esto son cosas más de gestión, pues hay un enlace de forms para rellenar. Mira, mientras tanto, otra pregunta de Ida. Hola, Ida. Aparte de felicitarte, Fernanda también, ellas también son parte del comité de FIPO. La pregunta de Ida es, ¿cómo podría cambiar el rol del psicólogo clínico si los consumidores comienzan a utilizar agentes de inteligencia artificial como proveedores informales de apoyo psicológico? Aquí nos vamos todos al paro, creo. Gracias, Eida. Es difícil.
Una de las cuestiones que se está como empezando a hablar es el preguntar, como que no sea un tema tabú en sí en terapia, el poder decir, tú estás utilizando alguna herramienta de ella para tu día a día en consultar distintas cosas. Esto, por ejemplo, es algo que está saliendo mucho como de romper el decir, no enemistarse con la IA, sino también poder decir, bueno, la IA seguramente nuestros pacientes las están utilizando, nos lo digan o no. Entonces también como un poco el decir, bueno, que esto no sea más bien el elefante del cuarto que nadie quiere hablar, sino también que sea eso. Y es cierto que estaba viendo algunas discusiones por ahí que incluso decir de que hay personas que nos pudieran preguntar si nosotros usamos la IA también como terapeutas. Entonces, aquí como que se puede en sí abrir un poco este camino que todavía no hay guías definitivas de cuánto podemos decir que es una herramienta más y ya. Ese sería como el human in the loop, el concepto del humano que siempre se mantiene. Em, y al final la parte de qué tanto podrían ya sustituirnos, ¿no? La parte que ahora se reía Tania con lo del paro. Es cierto que hay compañías, sobre casi todas en Estados Unidos, que están realmente haciendo importantes desarrollos e investigaciones del tema, ¿no? Entonces hay que verlo, va rápido todo esto, pero me parece que hay ciertas generaciones que son más proclives a querer usar esto que otras. Correcto. Sí, gracias, Carlos. Y precisamente por eso hacía la pregunta, porque sé que la generación más joven son más propensas a utilizarlos y ahora con todo esto, ¿verdad? Que prácticamente tú puedes programarlo con con Anthropic, por ejemplo, vibe coding, y se puedan programar sus propios agentes de, no sé, que le provean estos servicios. A mí me preocupa mucho, ¿no? Obviamente por las implicaciones éticas. Y me imagino que probablemente todavía no hay mucha investigación con relación a esto, pero es muy importante, ¿verdad? También nosotros, no, nada, empaparnos más de este tema y de alguna manera nosotros también como proveedores de salud mental, agenciarnos con relación a cómo la dirección que va tomando esto. Gracias, Definitivamente. Carlos. Gracias, Aida. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? En general, Carlos, tienes muchas felicitaciones, me uno. Excelente trabajo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, aparte de las felicitaciones que estamos recibiendo. Mm, no sé, Rosario, si no hay ninguna otra pregunta, yo me sumo a los miedos de Ida un poco, de ver qué pasará, ¿no? Ya conozco a gente no oncológica, pero amigos de mi hijo, así, que están como enganchadas, ¿no? Que van todo el día consultándole todo al chat GPT o lo que decía antes, ¿no? Hasta también sabemos casos, ya sé que son extremos, pero en algunos pacientes oncológicos también hay ideas tanáticas, ¿no? Entonces, ver, ¿no? Sabemos que han habido casos en los que la inteligencia artificial, el uso ha sido dañino y bueno, que el tema ético tiene que estar, ¿no? También, pero como en todo procedimiento sanitario, entiendo. Y no sé, Carlos, si quieres decir algo para cerrar, o Rosario, no sé. Por mi parte, agradecerte la presentación y bueno, que es un honor para mí y un placer acompañarte en este viaje, en el journey, como dicen, de la tesis doctoral, porque bueno, pues aprendo y me gusta aprender siempre, ¿no? No, nada más que agradecerles también a la organización y también por la invitación y bueno, cada uno por su tiempo y participación. A las Yo me órdenes, uno cualquier a los cosa. agradecimientos por una excelente ponencia y también a, ¿verdad? Como aprovechando la discusión sobre las em, consideraciones y las preocupaciones éticas, también queremos colectar información sobre el uso, conocimiento, actitudes y las preocupaciones éticas. Por eso es que vamos a estar realizando esta encuesta y Mm, promoviendo a la audiencia que cuando vean los anuncios, que los estaremos probablemente haciéndolo en el mes de abril, que tomen en consideración llenar esta encuesta, que va a estar recopilando información sobre la percepción del uso de los mm, pacientes, pero también el uso propio para la práctica clínica, investigación, mm, docencia, supervisión y también consideraciones éticas. mm. Sí, ya lo había comentado a Carlos y ya
Joan Carlos, que teníamos este proyecto. Y pues nada, muchas gracias a todos por participar, por el interés y la motivación que muestran todos con sus comentarios. Bien, Y nada, pues seguimos aquí promoviendo buenas charlas sobre psiconcología. gracias. Y quería mencionar gracias, Carlos, porque yo creo que tu trabajo es de los pocos, si acaso el único, en el área en esta área. Así que muchas gracias por nada, por este tiempo y por instruirnos en el tema, que es muy necesario. Gracias a Gracias, todos a sí. las órdenes. Ujú. Muchas gracias.